Saludos y bienvenidos a esta tutoría de programación 1 en la que veremos operadores, estructuras de selección y lazos. Los temas que vamos a abarcar en esta presentación sería lo que es operadores, todo lo que es la función de estos, principales tipos, las conversiones entre variables, estructuras de selección, lo que es if, else, lo que es switch, para qué funciona, para qué sirve el break. Vamos a ver qué es la evaluación en cortocircuito. También vamos a hablar de estructuras de control, lo que sería el while con do while, for, break y continue, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con lo que son operadores. Entonces, la función de los operadores es asignar, construir o manipular los valores dados, ¿verdad? Y ya vamos a ver cuáles son los operadores, ¿verdad? Entonces, un operador debe ser capaz de trabajar sobre el tipo de variable utilizado. Por ejemplo, si tenemos dos variables de tipo entero, un operador suma debe ser capaz de trabajar sobre esto, ¿verdad? No vamos a llegar y vamos a crear a tratar de utilizar el operador suma sobre dos objetos de tipo arbitrario ahí que nosotros nos inventamos, porque el operador no está eh, construido o no está establecido para objetos de este tipo, mientras que para variables de tipo entero sí está definido, ¿verdad? Eso es importante conocerlo. Em, Normalmente los operadores se utilizan para llevar a cabo operaciones algebraicas simples, ¿verdad? Asignaciones y comprobaciones. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando realizamos la suma de A más B y la colocamos en C, ahí estamos utilizando el operador de suma y estamos utilizando, que sería un operador algebraico, y estamos utilizando el operador de asignación, ¿verdad? Cuando hacemos C igual a la suma de estas dos cosas, estamos asignando el valor de este resultado a la variable C, ¿verdad? También podemos realizar comprobaciones. Las comprobaciones a las que hacemos referencia normalmente es a las comprobaciones que prueban si un número es mayor que otro o si una variable es mayor que otra, ¿verdad? Además de esto es importante definir o decir que las variables involucradas deben estar previamente definidas, ¿verdad? No podemos sumar dos variables que no estén definidas en el código, ¿verdad? Entonces tenemos tipos. Primero tenemos el tipo de asignación. Entonces el de asignación es el que lo que hace es asignar el valor que está después del igual a la variable que está a la izquierda del igual, ¿verdad? Entonces en este ejemplo tenemos que a la variable a se le asigna el valor de cadena, ¿verdad? Entonces, también es posible utilizar la misma variable que se está modificando. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tenemos la variable n, podemos volver a asignar a la variable n el valor de la variable n que teníamos anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos que n es igual a n por 2. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Entonces, vemos que se está realizando una asignación a la variable n. Pero ustedes dirán, ¿qué se le está asignando a la variable n? Si, por ejemplo, la variable n tenía un 1, entonces se toma n, se multiplica por 2 y esto es lo que se va a asignar a la variable n, ¿verdad? Se sobrescribe el valor que tenía antes, pero antes de sobreescribirlo se utilizó para realizar esa multiplicación, ¿verdad? Entonces, eh, es interesante que conozcan, o es importante que conozcan que esto se puede realizar, ¿verdad? También está el tipo aritmético, que básicamente es realizar operaciones matemáticas, sumas, multiplicaciones, etcétera, ¿verdad? Divisiones, todo lo que conocemos. Y también se rige por las reglas comunes de las matemáticas, ¿verdad? Es asociativo, respeta eh, el orden de los, de los números, también respeta la importancia del símbolo. Por ejemplo, ya conocemos que una multiplicación está por encima de una suma, entonces siempre realizamos primero las multiplicaciones, ¿verdad? Además de eso, también podemos utilizar paréntesis, como lo realizamos en cualquier operación matemática, para priorizar cualquier operación, ¿verdad? También tenemos los tipos de incremento, que se puede incrementar la misma variable un número determinado de unidades. Por ejemplo, tenemos n más más. ¿Qué hace n más más? Toma el valor de n y lo incrementa en 1 y lo vuelve a guardar en n, ¿verdad? Si n vale 1 y aplicamos n más más, la variable n deja de ser 1 para pasar a ser 2. Entonces, es equivalente a tener
si tenemos n más es equivalente a tener n es igual a n más 1, ¿verdad? Como dijimos antes, estamos asignando al valor que tenía n más 1 a el valor actual de n, ¿verdad? También se puede escribir como n más igual 1, ¿verdad? Aquí estamos sumándole a n 1 y lo estamos guardando dentro de la misma n. Y también podemos escribirlo como más n. Este más n ya vamos a ver cuál es la complicación que trae, ¿verdad? Ok, para fines prácticos n más es igual que más n. ¿Por qué? Porque se realiza el incremento sobre n. Pero si utilizamos más n en una asignación o cuando involucramos otras variables, vemos que quedan resultados diferentes. ¿Por qué? Si tenemos que b es igual a n más, ¿verdad? Y lo comparamos con otra donde tenemos que b es igual a más n, vemos que son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hacemos b es igual a n más, se asigna n a b, ¿verdad? Estamos, digamos, si b es 1, más bien si n es 1, estaremos diciendo, ok, b es 1 y luego incremente n. Entonces, si nosotros imprimimos las variables, nos saldría que b es igual a 1, pero n es igual a 2. En cambio, si hacemos b es igual a más n, primero se incrementa n y luego se asigna a b. Entonces, a la hora de imprimirlas, tendríamos que tanto n como b serían igual a 2, ¿verdad? También tenemos el tipo de operador relacional, que es el que relaciona dos variables, ¿verdad? Es el que indica si una variable es mayor que otra o si es mayor o igual, y tiene como resultado un valor booleano, ¿verdad? La comparación de una variable con otra o de un número con otra nos devuelve un valor booleano, ¿verdad? O más bien un valor de verdadero o falso, ¿verdad? Es posible comparar cualquier tipo de variable. Podemos comparar dos cadenas de texto. Si comparamos dos cadenas de texto y son distintas, el resultado es falso. Si son iguales, el resultado es verdadero. Podemos inclusive comparar dos objetos. Lo que pasa es que si comparamos dos objetos, ¿verdad? Tenemos que tener claros que la comparación se realiza sobre la referencia o sobre la variable que referencia ese objeto. Entonces, nos va a dar verdadero si las variables referencian al mismo objeto. ¿Qué significa esto? Si nosotros creamos un objeto de cualquier tipo y se lo asignamos a la variable a, pero también se lo asignamos a la variable b, entonces cuando comparamos a con b, el resultado va a ser verdadero, porque las dos están referenciando al mismo objeto, ¿verdad? No, lo que no hace es comparar los valores del objeto como tal, ¿verdad? Además de esto tenemos operadores de tipo lógico que se usan sobre variables booleanas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el operador y, el operador not o el operador or. Y finalmente tenemos la combinación de operadores, ¿verdad? Podemos utilizar operadores de suma, comparación y de tipo lógico y los podemos combinar y tener resultados siempre respetando, ¿verdad?, algunas características. Por ejemplo, tenemos que a mayor que 4 y b menor que 3, ¿verdad? Tenemos que esas dos expresiones solo pueden dar resultados booleanos. Vemos que eh, el tipo lógico aplicado en el medio aplica sobre valores booleanos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos trabajando sobre valores booleanos. ¿Qué pasa si nosotros realizamos una suma aquí? No tiene sentido si nosotros hubiéramos hecho a más 3, porque eh, eso nos está retornando un valor entero y estamos comparando con valor de verdadero o falso, entonces tenemos que tener cuidado en eso. Ahora vamos a hablar también de lo que son conversiones. Muchas veces cuando estamos trabajando con variables, queremos convertir variables de un tipo a otro. ¿Cómo así? Por ejemplo, si estamos trabajando muchas veces con variables de tipo entero, a veces queremos expresar estas como variables de tipo flotante o al revés. Entonces, hay dos tipos de conversiones. Las conversiones de tipo implícitas o las conversiones de tipo explícitas, ¿verdad? Entonces, primero tengamos en cuenta algo. Muchas veces, o más bien lo que nos dice es que no se puede asignar un valor de un tipo que no coincide con el tipo de la variable. Por ejemplo, si yo tengo una variable tipo entero, no le puedo asignar valores de tipo string, ¿verdad? Pero muchas veces eh,
el lenguaje se encarga de manipular o de convertir algunos de estas asignaciones o cuando trabajamos con operadores sobre estas, ¿verdad? Tal es el caso de los números más que nada. Entonces, si nosotros tenemos una variable de tipo flotante, ¿verdad? Y le asignamos un valor de tipo entero, lo que va a hacer el lenguaje es convertir este número entero en un en un número de tipo flotante. De manera contraria, si lo que tenemos es una variable de tipo entero y le asignamos un valor de tipo flotante, lo que va a hacer el lenguaje es sesgar o más bien cortar eh, ese número hasta el valor entero. Por ejemplo, si tenemos que la variable entera a es asignada con valor de 2.3 y luego imprimimos esta variable, vemos que esta variable solamente va a contener la parte entera de ese valor que nosotros introdujimos, ¿verdad? Además de esto también existe las conversiones explícitas. Las conversiones explícitas son aquellas en las que nosotros le especificamos al lenguaje que queremos convertir de un tipo a otro tipo. Entonces, ¿cómo se realiza esto? La conversión explícita se realiza de esta forma. Se coloca entre paréntesis el tipo, ¿verdad? En este caso, digamos que queremos convertir eh, de entero a flotante, entonces colocamos entre paréntesis el tipo al que queremos convertir y luego colocamos la variable. Entonces, en este ejemplo estamos convirtiendo la variable i a flotante, ¿verdad? Si la variable i era un entero, entonces estamos convirtiéndola de manera explícita a un número flotante, ¿verdad? Entonces, claramente, esto no es para cualquier tipo de variable. Nosotros no podemos convertir eh, una variable tipo objeto a una variable tipo entero. No, no hay ninguna relación que pueda convertir esos dos tipos de variables, ¿verdad? Además de esto, también vamos a hablar de lo que es suma de cadenas. Suma de cadenas, ¿qué es? Ok, hablamos del operador de suma. Vemos que el operador de suma normalmente funciona con números, pero ahora vamos a utilizarlo para sumar cadenas. ¿Qué hace un operador de suma con cadenas? Básicamente lo que hace es concatenar cadenas. Si tenemos la cadena A y la cadena B y sumamos estas dos, vamos a tener como resultado la concatenación de las dos cadenas, ¿verdad? Vemos este ejemplo. Si tenemos que la variable A es hola y la variable B es amigo, entonces asignamos a la variable C A más B, vemos que el resultado es hola amigo, o más bien la concatenación de estas dos variables. Si por otro lado una de las variables es cadena y la otra de las variables es entero o un número, vemos que el lenguaje lo que hace es convertir ese número a una cadena, ¿verdad? Porque no podemos sumar peras con tomates. Entonces vemos que en este caso la variable a de tipo entero tiene un valor de 10, mientras que la variable c es de tipo string y contiene una cadena que dice el número es. Si sumamos estas dos, el resultado va a ser el número es 10. Ya el número 10 pasó de ser un entero a pasar a ser parte de la cadena. Y continuamos con lo que es estructuras de selección, ¿verdad? Para estructuras de selección vamos a hablar del if-else, ¿verdad? Ya deben de conocerlo ustedes el if-else, pero básicamente el if lo que nos va a dejar hacer es ejecutar una porción de código mientras se cumple una condición booleana que nosotros especifiquemos, ¿verdad? Entonces, si lo que está dentro del paréntesis de la condición de if es verdadero, se ejecuta el código que nosotros especifiquemos, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también eh, una forma de ejecutar eh, una porción de código si sí y otra porción de código si no. ¿Cómo funciona esto? Okay. Realizamos una comprobación o una condición de if, ¿verdad? If si la condición se cumple, se ejecuta lo que sigue después del if. Si la condición no se cumple, se ejecuta lo que está después del else. Básicamente esto es, si se cumple con la condición, haga esto. Si no, haga esto. Vemos aquí a la derecha cómo se ve gráficamente esto, ¿verdad? Si es verdadero, entonces se hace una acción y si es falsa, se realiza otra acción totalmente distinta. Pasamos ahora a hablar del switch.
un switch es básicamente un if que contiene diferentes casos, ¿verdad? Son varios ifs pegados o varios ifs en conjunto. Entonces, un switch, ¿qué es lo que va a hacer? Un switch va a seleccionar, ¿verdad? De, de entre varios, de entre una variedad de casos a partir de una variable. En este caso, eh, tenemos que la variable A va a ser comparada con cualquiera de los casos que presentamos y realizar una operación o ejecutar alguna sentencia de acuerdo a lo que se calcule, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que el switch va a ser un switch de la variable A. Entonces, si la variable A es 1, se ejecuta el primer caso, que es A más 2. Si la variable A es 2 o 3, ¿verdad? Vemos que dice case 2, case 3, ¿verdad? Entonces se ejecuta ese caso, que es A por A. Si no, si no cae en ninguno de estos casos, entonces se ejecuta el default. Es importante aclarar que la variable de selección puede ser de tipo int o char únicamente, porque esto es sobre los cuales se va a realizar la selección de los casos. Además de esto, es importante decir que el break se utiliza para salir de cada uno de los casos, ¿verdad? Si no, se van a evaluar todos los casos uno por uno, inclusive se realizaría el caso por defecto. Como dijimos, ¿verdad? La sentencia break es para salir del switch. Por lo general se utiliza para tener la ejecución de una estructura de control y salir de esta. También se utiliza para switch, para el while, para el do while y para el for. Continuamos ahora con la explicación de lo que es la evaluación en cortocircuito. Entonces, vimos que toda estructura de control es determinada por una evaluación lógica, ¿verdad? Por una condición. Muchas veces esta condición está compuesta eh, por varias sintaxis o por varias comprobaciones, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se realizan estas comprobaciones? Estas comprobaciones se realizan de izquierda a derecha y se realizan tantas como sean necesarias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vemos que en este ejemplo, ¿verdad? Se ejecuta el código si A es menor que 0 y B es menor que 0, ¿verdad? Todos pensaríamos que se van a realizar las dos comprobaciones. Pero el código lo que hace es esto. El código llega a la primera comprobación, comprueba que A es menor que 0. ¿Qué pasa si A es mayor que 0? Si A es mayor que 0, esta comprobación falla. Vemos que hay una sentencia de I, lo que nos indica que se tienen que cumplir las dos condiciones para que se ejecute el código. El código entiende que la primera no se cumplió. Si no se cumple la primera, ya toda la sentencia no se va a cumplir porque es una sentencia de tipo I. Por lo tanto, ni siquiera se ejecuta la segunda. No se va a ejecutar la comprobación de que B sea menor que 0. Esto es importante saberlo porque muchas veces cuando creamos código o cuando ejecutamos, no vamos a saber si una condición está fallando o está dando un error hasta que realmente se entre a esta. ¿Okay? ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. En este caso tenemos que A es menor que 0 y que B sea menor que 0. ¿Qué pasa si nosotros probamos 1000 veces con números menores que 0? ¿Verdad? Con números A menor que 0. Si probamos con números A menor que 0, siempre la condición se ejecutará hasta el primer término. Nunca vamos a comprobar realmente el término B. Pero ¿qué pasa si luego esa variable B no estuvo definida? O esa variable B la borramos, por ejemplo. El código nos va a fallar hasta que realmente llegue a realizar esa comprobación. Entonces hay que tener muchas veces cuidado con esto, ¿verdad? Y poner atención. Vamos a pasar ahora a hablar de estructuras de control. ¿Qué son estructuras de control? Entonces, las estructuras de control son aquellas estructuras que son de manera cíclica o ejecutan ciclos, ¿verdad? Repiten porciones del código varias veces.
Vamos a hablar primero del while, ¿verdad? Que es una estructura que va a repetir una porción de código n veces hasta que se cumpla una condición. Normalmente esta condición puede ser que una variable llegue a cierto número o que cierta bandera se posicione en una variable en un valor que ocupamos, ¿verdad? Hay que tener cuidado a la hora de utilizar while de que la condición se cumpla, porque si nosotros tenemos algún caso donde esta condición no se cumpla nunca, ¿verdad? Podemos entrar en lo que es un bucle infinito, un while infinito que nunca sale, y vamos a tener un código ahí que se ejecuta sin tener una forma de salir de él, ¿verdad? Además de esto, es importante mencionar que es posible tener la ejecución de un while utilizando un break. Vamos a mencionar también un do while, que es un while, ¿verdad? Con la diferencia de que se ejecuta al menos una vez. Un do while lo que hace es que ejecuta el código y hace la comprobación de la condición al final, ¿verdad? Entonces, siempre con un do while se ejecuta el código al menos una vez, ¿verdad? Y debemos tener el mismo cuidado de ejecución, ¿verdad? De tener algún problema de que tengamos una ejecución infinita. Venimos ahora a hablar del for, ¿verdad? Un while en for es básicamente un while modificado, el cual cuenta con una inicialización, una condición y un incremento. También es posible construir un for con while y construir un while con for, ¿verdad? Normalmente un for es controlado por una variable numérica que se incrementa y la ejecución continúa mientras no se llegue a un valor deseado. La asignación, o más bien la inicialización, asigna un valor inicial y la condición indica hasta dónde se detiene y el incremento indica cuántas unidades se incrementa esta variable, ¿verdad? Es importante decir que la condición no necesariamente tiene que ser una comprobación de un número. Vemos que la comprobación, o más bien la condición, es cualquier variable booleana, y aquí podemos haber puesto eh, eh, una referencia a una bandera, por ejemplo. Vemos que en la sintaxis se pide for, viene la inicialización, luego una condición, el incremento, y ya en el cuerpo del for viene el código y tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos que este es uno de los más básicos, es que para i igual 1, ¿verdad? Mientras i sea menor o igual que 10 y luego i más, ¿verdad? I de 1 en 1, ejecutamos ese código. Esto va a coger i y le va a ir sumando 1 cada vez que termine un ciclo y luego compara. Para el siguiente ciclo, eh, para el siguiente ciclo el código realiza el incremento, compara y ejecuta el código hasta que ya no se cumpla el, la condición, ¿verdad? Y finalmente vamos a hablar del break, el continuo. El break, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado varias veces, es básicamente para salirse de cualquier estructura de control, va a ser una terminación anticipada. Y luego vamos a hablar del continuo. Muchas veces lo que queremos no es salirnos de la estructura de control, sino es parar la ejecución hasta ahí y continuar con el siguiente caso o con el siguiente ciclo. Entonces, el continuo lo que va a decir es, ok, ejecutamos el código, llega un continuo, y entonces el continuo indica, ok, pare hasta aquí este ciclo y continúe con el segundo, con el que sigue. Entonces, si lo utilizamos en un while, igual se para el código hasta ahí y se vuelve a iniciar el ciclo. Si se utiliza en un for, igual llega hasta ahí el código, se para ahí y se vuelve a ejecutar el siguiente, o más bien, y se ejecuta el siguiente ciclo. Siempre realizando el incremento, ¿verdad? El continue no hace que el incremento se pierda ni nada así, ¿verdad? Sino que lo que hace es continuar en el siguiente ciclo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace es terminar el ciclo actual, inicia con el ciclo siguiente. Y es básicamente una finalización prematura del ciclo actual. Pueden ser usadas tanto con el while como por el do while y el for. Y con esto llegamos al final de esta tutoría. Espero que les haya servido
Y igual voy a dejar la presentación en la parte de abajo del video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.